Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a la organización, a Interempresas y a Trops, con cuyo equipo técnico guardo una buenísima relación de amistad. Y muchísimas gracias al puerto de Algeciras por acogernos en este evento. Como bien ha dicho el presentador, yo voy a hablar del uso de fuentes alternativas para el riego de subtropicales. Cuando hablamos de aguas no convencionales, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos simplemente a aguas que son diferentes a aquellas que hemos usado tradicionalmente, como son aguas superficiales o aguas subterráneas. Tradicionalmente pues, se han empleado aguas de río o aguas de pozo para el riego en general de todos los cultivos. Entonces, ante este escenario de sequía, nos encontramos ante la necesidad de recurrir a otras fuentes que no se han utilizado tradicionalmente. Estas fuentes principalmente son el agua regenerada de depuradoras y el agua desalada. ¿Qué es el agua regenerada? Pues el agua regenerada es agua que proviene de estaciones depuradoras de aguas residuales, las cuales han pasado una serie de tratamientos. Primero tienen un pretratamiento en el que se eliminan los sólidos de mayor tamaño, se eliminan grasas, se eliminan elementos en flotación y se baja un poco también la turbidez. A continuación se lleva a cabo el tratamiento primario, que fundamentalmente es un tratamiento físico-químico que elimina pues, más factores de turbidez. Después hay un proceso de decantación y después el tratamiento secundario, que es el tratamiento biológico, en el que se baja drásticamente los niveles de materia orgánica de estas aguas residuales. Estas aguas tradicionalmente, en zonas de costa, eran vertidas al mar a través de emisarios y en zonas de interior pues, se vertían a los cauces naturales, contribuyendo de esa forma a mantener el caudal ecológico y también sirviendo de aporte para los regantes aguas abajo que regaban utilizando aguas de esos ríos. En España tenemos diferentes escenarios en función de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que llevan mucho tiempo utilizando y haciendo un buen uso de estas aguas residuales, como es, por ejemplo, Murcia. Estos datos ya están un poco desactualizados. Aquí tenemos un dato de un 91,4%, que es de 2023, pero realmente el porcentaje de aprovechamiento que tienen en Murcia es aún superior. Luego nos encontramos con otras comunidades, como la valenciana, que tiene un 42,5% de aprovechamiento, que es ya también un aprovechamiento bastante importante, y en Andalucía, que no tenemos unas condiciones muy diferentes, por ejemplo, a las de Murcia, sobre todo si comparamos algunas provincias como la de Almería, nos encontramos con que el aprovechamiento que se está haciendo es de tan solo un 5,2% en 2023. Este porcentaje, como les digo, habría que actualizarlo en 2024 y sería algo superior. Pero lo importante es señalar que todavía nos encontramos muy lejos de alcanzar ese espejo en el que nos podemos mirar, que es la región de Murcia. En cuanto al aprovechamiento de las aguas residuales, después de ese tratamiento terciario, hay una normativa que salió, que es el Real Decreto 1620/2007, que posteriormente fue sustituido por el Reglamento Europeo, que es el que está actualmente en vigor, y posteriormente ese Real Decreto español ha sufrido una serie de modificaciones y está en proceso ahora mismo. Estamos a la espera de que en muy poco tiempo va a materializarse su entrada en funcionamiento, por lo que hace es simplemente pues, adaptarse a esa normativa europea. Entonces, dentro de ese reglamento y los sucesivos reglamentos que han ido apareciendo y han ido modificando a los anteriores, pues se sitúan una serie de categorías de agua. En el caso de los subtropicales, al tratarse de cultivos leñosos, que además se riegan por goteo, por la necesidad de hacer un buen aprovechamiento y uso del agua, pues nos encontraríamos dentro de la categoría, dentro de ese reglamento nuevo, que sería la AC, que anteriormente era la C. Entonces, esto lo que condiciona es la periodicidad con la que hay que realizar análisis y también los parámetros biológicos y físico-químicos que nos van a exigir para el uso de ese agua. Todo esto se controla mediante planes analíticos en los que un técnico pues, va realizando muestreos en distintos puntos establecidos de antemano y va enviándolos al laboratorio y realizando una serie de informes para constatar que el uso y aprovechamiento de ese agua está conforme a la legislación y que se puede asegurar que es segura a nivel microbiológico, medioambiental y sanitariamente. En cuanto a estas dos fuentes de agua no convencionales de las que estamos hablando, pues cada una tiene un poco sus ventajas y sus pequeños inconvenientes. Entonces, por empezar por la... En
empezando por el incremento de las producciones. Nos encontramos, por ejemplo, en el agua regenerada, en el que el hecho de que contiene nutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio, que son esenciales para el crecimiento de cualquier cultivo, eso puede suponer una ventaja, ya que nos supone un ahorro a la hora de la fertilización. Luego también se trata de un aprovechamiento de un recurso de forma circular, porque es un recurso que, sobre todo, como les comentaba antes, en zonas de interior esas aguas se estaban aprovechando de alguna forma porque se vertían a los cauces y tanto los agricultores como el medio ambiente podían beneficiarse de esas aguas porque al final no se vierten directamente al mar, como es lo que ocurre en las zonas de costa. En las zonas de costa el aprovechamiento de estas aguas regeneradas supone un incremento neto en los recursos hídricos disponibles. Entonces, justamente los cultivos subtropicales, como bien sabemos, se encuentran precisamente en zonas de costa y en zonas donde la escasez de agua pues está siendo un castigo para los agricultores. Luego, otras ventajas que tiene ambos sistemas son la continuidad de suministro. Tanto las aguas regeneradas como las aguas desaladas del mar pues tienen esa continuidad, porque al final tenemos grandes núcleos de población en la costa de Málaga, como es la propia Málaga capital, Marbella, luego también en la zona de Cádiz, por supuesto, y en Granada también tenemos Motril, tenemos otra serie de ciudades de un tamaño relativamente grande que hacen un gran uso de agua. Luego también estamos reduciendo, al dejar de vertir esas aguas residuales, aunque tuvieran un tratamiento primario y secundario, realmente pues siempre tienen cierta carga microbiológica, cierta carga de materia orgánica, etcétera. Entonces, al darle una reutilización a esas aguas, estamos reduciendo el impacto medioambiental y aumentando la calidad de las aguas, que es un factor muy importante a tener en cuenta en estas zonas, que además pues son zonas muy turísticas, y el turismo, junto con la agricultura, es uno de los pilares económicos fundamentales. Entonces, es un doble beneficio, bueno, un triple, se podría decir: el aprovechamiento para la agricultura, la reducción del impacto medioambiental y, además, el impacto positivo en el turismo que está generando el aprovechamiento de estas aguas. Luego, en cuanto a la comparativa con las aguas de mar desaladas, nos encontramos, como mostraré a continuación, que las aguas de mar tienen un inconveniente, que es el alto contenido en boro. Este factor, por ejemplo, en las aguas regeneradas, pues no es problemático, porque los niveles de boro son muy bajos. El boro es un elemento que es especialmente problemático, como veremos a continuación en el cultivo del mango. En cuanto a la salinidad, pues tiene un triple efecto sobre los cultivos subtropicales, en particular sobre el aguacate. Por una parte, las altas conductividades hacen que el agua que tiene que tomar el árbol sea más difícil, porque tiene que invertir más energía en tomarla. Por otra parte, tenemos el problema de la fitotoxicidad de los elementos como los cloruros y el sodio. Y por último, tenemos el problema del sodio. La conductividad ideal para el cultivo del aguacate, pues podríamos situarla en torno a 800 microsiemens por centímetro o 600 incluso, depende de la fuente a la que te vayas, hay diferentes referencias. Pero al final lo que tenemos que tratar es de buscar una conductividad que nos permita tener un cultivo sin problemas. Entonces, acercándonos un poco al límite de tolerancia, podríamos hablar que podría estar en torno a 1.000, 1.300 microsiemens por centímetro. Depende de la referencia y, como ha hablado también David, pues depende muchísimo de portainjetos, como también veremos a continuación. Y luego, pues eso, que les comentaba, la sensibilidad del aguacate al boro es relativamente alta, pero bueno, está en torno a 0,7. El aguacate es un cultivo que necesita boro, sobre todo para el momento de la floración, porque es indispensable para la elongación del tubo polínico y, de esta forma, para tener un buen cuaje, pero también es un cultivo que es muy fácil pasarse de niveles óptimos a nivel de toxicidad, con lo cual es un elemento que hay que vigilar siempre en nuestras aguas. Como les comentaba, pues la sensibilidad del mango al boro es muchísimo más alta, estaría en torno a 0,1. Como comentaba David, dependiendo mucho, sí. Como comentaba David, dependería mucho de los patrones que se empleen, si son de raza mexicana, antillana o guatemalteca, que sería una posición intermedia entre las dos. No voy a extenderme más porque ya de esto ha hablado David. Les comentaba, pues eso, el problema del sodio en las aguas regeneradas o en las aguas de cualquier tipo es la dispersión de las arcillas. El aguacate, aparte de ser un cultivo muy sensible a la alta salinidad, es muy sensible a la anoxia radicular. Entonces, en un suelo, especialmente si es arcilloso, cuando se produce una dispersión de las arcillas, se colmatan los poros y, aparte de no penetrar correctamente el agua, no le llega agua a la raíz, el agua se estanca a nivel de raíz, no queda oxígeno disponible para la raíz y el aguacate, si no muere por la alta salinidad, pues puede morir por la falta de oxígeno. En cuanto al manejo agronómico para condiciones de salinidad, pues se pueden hacer distintas opciones.
aumentar el contenido de materia orgánica del suelo. Mediante laboreo también se puede aumentar la aireación, se pueden introducir cationes que desplacen al sodio del complejo de cambio. Luego también tradicionalmente en suelos salinos se ha llevado a cabo una metodología que era los riegos de lavado. Pero claro, cuando tú tienes un suelo que está saturado porque el sodio ha destruido la estructura y ha saturado los poros, si tú añades además una cantidad de agua más grande para el lavado, lo que ocurre es que empeoras el problema de la anoxia radicular. Entonces, por ejemplo, el profesor Anders Silver de la Universidad, o sea, del Centro de Investigación Volcanic Center de Israel, lo que proponía era aumentar la superficie mojada con goteros de baja descarga. Pero eso es una cosa que es muy tecnológica y no todos los agricultores a lo mejor están en disposición de llevarlo a cabo. Lo que nosotros proponemos, cuando nos encontramos con aguas con alta conductividad, que ya puedan ser de pozo o puedan ser regeneradas, es los tratamientos con ósmosis inversa. La ósmosis inversa es un proceso mediante el cual, mediante el uso de energía, lo que se hace es pasar el agua a través de una membrana de una poliamida aromática, que lo que hace es retener estos iones, con lo cual conseguimos un agua con muy baja conductividad que nos hace posible el riego de cultivos sensibles a la salinidad. Para poder saber la conductividad, en la instalación de una planta de ósmosis inversa necesitamos conocer unos parámetros, como es el caudal que necesitamos tratar, la conductividad de partida, la conductividad que queremos alcanzar y la presencia de otros elementos como puede ser el manganeso o el hierro que pueden perjudicar las membranas de ósmosis inversa. Por supuesto también la turbidez, porque es un fenómeno que también puede perjudicar estas membranas que son muy sensibles. Le voy a plantear un par de casos prácticos de aguas regeneradas de la Sarquía que contienen altos niveles de salinidad. He llamado caso A y caso B, vemos que son unas conductividades muy diferentes. En un caso son 1.422 y en otro 2.470. En un caso estaríamos bastante cerca, en el caso A, de llegar a la conductividad objetivo, que sería entre 1.000 y 1.300, y en el otro pues estamos bastante lejos. Los niveles de cloruro son altos para el aguacate y para el mango, generarían niveles de toxicidad. En el caso del sodio no sería problemático en ninguno de los dos casos a priori por toxicidad, pero tiene ese problema de la acumulación en el entorno de la raíz y el problema que les comentaba de la dispersión de las arcillas provocando anoxia radicular, con lo cual ambos elementos terminarían siendo perjudiciales en este caso de utilizar estas aguas directamente sin tratamiento de ósmosis inversa. Aquí les presento una analítica de agua de mar desalada. En esta analítica lo que quiero que vean sobre todo son los niveles de boro, que están en 0,68 partes por millón, 0,68 miligramos por litro. Esto se acerca mucho a los 0,7, que es el umbral de tolerancia del aguacate. Está un poquito por debajo, pero también nos arriesgamos, sobre todo en suelos arcillosos que tengan mucha retención, a que pueda producir toxicidad, pero fundamentalmente en el caso del mango, que tiene una tolerancia de tan solo 0,1 miligramos por litro, sería totalmente desaconsejado. Entonces, para el uso de este agua, para el riego de subtropicales, especialmente para el mango, sería necesario un tratamiento posterior para eliminación del boro, que sería una membrana específica para boro, y este tratamiento tiene un coste de unos 30 céntimos por metro cúbico. El agua regenerada, el agua desalada, la ósmosis inversa, ¿en qué consiste? Hay una parte del volumen total que entra en el proceso de ósmosis, de ahí sale un agua con muy baja conductividad, ahí también se genera un rechazo, que es un caudal salino con una conductividad muy alta, y luego, aparte de ese caudal inicial, tenemos un caudal de blending, que es el que se mezcla para tener al final el agua a la conductividad que nosotros deseamos. Bueno, aquí les he puesto, como ya estoy llegando al final, me queda poco tiempo, les he puesto un poco el proceso de los metros cúbicos, cómo iría, pero sin extenderme mucho, al final lo que nosotros queremos presentar es la viabilidad económica de estas plantas. Nosotros solamente hemos analizado dos ejemplos, pero aquí habría que ver en cada caso concreto la conductividad de partida que tenemos, la conductividad que quiere utilizar el agricultor para su riego y el volumen que quiere generar diariamente para poder regar. Entonces, al final, lo que nos encontramos es que el precio es muy económico, sobre todo si lo comparamos con el uso de agua de mar, que estaría el agua de mar entre 0,5, 1 euro o incluso 1,2 euros. Entonces, este agua puede estar en estos casos concretos, y partimos de conductividades, como les decía, en el caso A de 1.422 y en el caso B de 2.470, estaría entre 28 y 33 céntimos, eso sumado a un precio estimado de 25 céntimos el metro cúbico, que es el precio que más o menos suele tener la Sarquía. Les invito a que ustedes, si tienen inquietudes, si disponen de agua, sobre todo de estaciones depuradoras de aguas residuales que tienen alta conductividad, a que nos trasladen sus datos para que nosotros podamos hacer un estudio y ver la viabilidad de la instalación de estas plantas de ósmosis inversa para adecuar la calidad del agua a los cultivos, algo que hemos visto que es tan necesario en nuestras condiciones.
pues como conclusiones, simplemente eso, hay que valorar las distintas fuentes, sus ventajas, sus desventajas, conocer los parámetros limitantes de cada cultivo, conocer los parámetros del agua que partimos y los que queremos alcanzar. Y establecer soluciones agronómicas en nuestra medida de las posibilidades, y cuando esas soluciones agronómicas se quedan cortas, pues recurrir a soluciones de tratamiento. Aquí tenemos un pequeño QR, por si quieren hacer ustedes una pequeña encuesta sobre el uso de aguas regeneradas y los nutrientes que llevan, cómo pueden beneficiar al agricultor, y simplemente pues agradecerles su atención y muchísimas gracias a todos.